Somos muy atractivos ahora en el sector porque los hospitales somos tremendos productores de datos y esos datos son los que hay que trabajar, explotar y sobre todo compartir desde el punto de vista de conseguir avances en la investigación y en avances terapéuticos. Si esto es importante con carácter general en las enfermedades minoritarias, poco frecuentes, raras, ultra raras, como lo queramos denominar, es mucho más. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ahora mismo una N es igual a población paciente, que nos diga cómo podemos ir investigando. Por eso es fundamental trabajar en red desde un punto de vista colaborativo con el Virgen de Rocío, con Gregorio Marañón, con el sur de Madrid y os digo con todo el territorio nacional. Hablabas también de barreras y yo creo que es muy importante poner en manifiesto algo que ya se dijo ayer en la primera mesa, pues de las 17 comunidades autónomas fragmentadas, con ausencia de integración, ¿no? Desde el punto de vista, y nos lo pueden decir aquí los pacientes, donde realmente hay barreras estructurales de acceso y si queremos ir avanzando es importante pues converger tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de compartir los datos. No me quiero extender más porque hay compañeros que tienen que hablar. Gracias, Carmen. Paloma, ¿qué estrategias específicas habéis encontrado efectivas para abordar las necesidades de salud de, en este caso, las comunidades más vulnerables? Estamos hablando de un hospital, tú lo decías antes, a 25 kilómetros de Madrid, pero que parece que está, como aquí si estuviéramos en Cuenca, o sea, está cerca, es un sitio cercano. Pero sí es verdad que se nota mucho el impacto de esas comunidades más vulnerables y eso nos dice mucho, sobre todo a un colectivo como el nuestro de enfermedades raras, donde somos realmente pocos ante una marabunta cada vez que podemos decir los casos. Ayer hablábamos de los 3 millones de pacientes y de las asociaciones que están 3 en España. Es algo que es muy normal. Háblanos de esto. Antes me he dado cuenta de que no te he dado las gracias por esto, pero sobre todo la noche estupenda con los molinos. Es que estaba pensando que todo lo que estamos haciendo parte de algo que deberíamos hacer más a menudo y es salir de la realidad que vivimos en nuestro día a día. Colocarte en otro sitio y descolocarte y desaprender. Ayer cuando estábamos respirando ese maravilloso aire en los molinos al atardecer, yo pensaba, claro, esto Almodóvar lo saca en alguna película, pero ahora ya no saca esos molinos, ahora saca los otros, los de la energía eólica. Y entonces ya en ese momento ya me estaba imaginando a la molinera, a subir el grano desde allí, toda la cuesta, a no sé qué, a poner las pieles que ponían ahí para que hiciera vela, a moler, todo eso para tener una barra de pan o hacer lo que fuese. Es decir, y nosotros hoy nos preocupamos porque a lo mejor no tenía masa madre el pan que he comprado hoy en la panadería, ¿no? Esto parece llevado al absurdo. Lo que quiero decir es que en ese momento yo me salí de esta realidad, de este siglo XXI. Creo que es esencial salirte de tu realidad para poder hacer algo que ha dicho Sonia, y es comprender, porque para comprender hay que escuchar y para escuchar hay que salir de donde tú estás y colocarte en otro sitio. Entonces, bajo esa reflexión de escuchar, he tenido la grandísima suerte de coincidir con profesionales, en este caso es un auxiliar de enfermería, ¿no? Que ha aprendido a escuchar a pacientes con TEA, con trastornos del espectro autista. Esto no es un diagnóstico en sí mismo, es una circunstancia clínica que comparten muchas enfermedades y muchas enfermedades poco frecuentes tienen esta manifestación clínica. De manera que la otra cosa que quería decir es que al salir de nuestra realidad como médicos o profesionales sanitarios, salgamos de encasillar a las personas en una etiqueta concreta de un diagnóstico o de algo concreto, que salgamos y miremos a la persona y a la repercusión que tiene esa enfermedad sobre su calidad de vida. Entonces, el TEA no es un diagnóstico en sí mismo, sí, tiene unas características y tal, pero lo que impacta es en una forma de ver el mundo, en una forma de comprender y de entender la realidad y en una forma y en un impacto que tiene familiar importantísimo. Y en todas las circunstancias de la vida, que son las que más impactan a las personas y que no os olvidéis, no es lo que hacemos nosotros en los hospitales, no, es su día a día. Entonces, esta persona, bajo esa reflexión, comprendiendo a estos pacientes, vio que estos pacientes al llegar al hospital
no entienden absolutamente nada de lo que ocurre ahí dentro. Y es un hospital, os diré, que es accesible, moderno, perfecto, nuevo, maravilloso, pero esas personas se pierden. Entonces, bajo esa reflexión y esa escucha, hemos iniciado un abordaje de la accesibilidad más cognitiva de estas personas. Lo que ha empezado orientado al TEA, y porque además ahí hay una asociación de pacientes muy activa, al final acaba siendo algo absolutamente sinérgico con otras familias que comprenden muy bien todas estas estrategias que llevamos a cabo. ¿Qué hacemos? Además de poner los carteles con los pictogramas, etcétera, lo clásico, lo que hacemos es preparar las consultas con estos niños y no tan niños y sus familias. Y entonces tenemos documentos que se les dan a las familias, que se les prepara. Entonces, ¿con eso qué conseguimos? Me diréis, bueno, pues es humanizar la asistencia. No, porque conseguimos que el acto de la consulta, y ya yendo al aspecto más pragmático, sea mucho más efectivo, porque ese tiempo que tú ya has tenido con las familias previo de comprensión y de análisis y de todo lo que va a ocurrir, haces que el médico se centre o que la enfermera se centre en lo que tiene que centrarse y facilita la tarea de todos los profesionales sanitarios. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero es salir, comprender, escuchar y establecer estrategias que puedan ser sinérgicas. En el TEA estamos haciendo esto. En salud mental muchísimas cosas que también son problemas que tendemos a encasillar. Trastorno mental grave, trastorno de la conducta alimentaria, bla, bla, bla. No. Son trastornos, no trastornos mentales, sino problemas de salud mental muy comunes en muchísimas enfermedades. Y que si lo abordamos de forma transversal podemos tener un impacto exponencial. Esa es otra línea de trabajo, ¿no? Pero quería contaros lo del TEA porque tenéis en general, y perdona Jesús, la tendencia a necesitar ese diagnóstico en enfermedades raras porque es lo necesario para el abordaje. No, aunque no haya diagnóstico, podemos darle la vuelta a la mirada. Las comorbilidades hay que tratarlas y de todas maneras están ahí. Pero yo me quedo con una cosa que creo que incluso tiene una jornada muy completa. Creo que el término desaprender es algo que tenemos que empezar a hacer. Y sobre el desaprender quiero hablar ahora con Jesús. Jesús es licenciado en Derecho, también tiene la carrera de Enfermería y estás aquí como vicepresidente de una asociación de pacientes. Yo creo que eso es desaprender. Háblanos cómo ves desde este lado de la barrera, cómo ves el tema de la gestión, cómo ves tu mundo anterior, porque has estado ligado a la sanidad ahora no lo puedes contar, durante toda tu vida. Sé que has estado de alguna manera ligado a la gestión y ahora eres vicepresidente de una asociación de pacientes con un montón de necesidades. Háblanos de ello. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Jesús. No sé, hasta hace muy poquito, hasta hace unos años, este era mi entorno natural, el hablar. He sido gerente de un distrito de atención primaria, director de 2 unidades de gestión clínica, y este era mi espacio normal de desenvolvimiento, ¿no? Ahora, francamente, me produce miedo escénico. Me produce miedo escénico por la inseguridad que me produce mi propia enfermedad. Me produce embotamiento mental, no escucho bien, llevo audífonos. Claro, cuando tú debutas con una enfermedad de este tipo y tal, es que el mundo se te viene abajo, ¿no? Es decir, que tienes que reprogramarte por completo, tienes que desaprender lo que eras y aprender lo que no eres, ¿no? Y sabes que tienes un futuro completamente ya truncado con respecto a las perspectivas que tú tenías, pero no solo acarrea en tu futuro y en tu devenir a tu propia persona, es a toda tu familia, ¿no? Que generalmente o con frecuencia son las grandes olvidadas en estos procesos que son crónicos, que conllevan comorbilidades y que realmente no tienen ningún tratamiento, la mayoría de ellos no tienen ningún tratamiento efectivo, sino más tratamientos prestados, tratamientos sistemáticos que han servido en otras enfermedades y que en la propia unas veces sirven y otras veces no sirven. Por ejemplo, en el caso de los corticoides, yo tengo un síndrome de Meniere bilateral tipo 5, unas veces me funcionan y otras veces no. En otros pacientes no funcionan nunca, ¿no? Por tanto, es muy complicado porque es que ves cómo vas bajando continuamente escalones y ahí
empieza un aprendizaje completamente distinto, quizás de una superación con muchas más dificultades, pero también con muchos más apoyos, los apoyos del entorno y, en fin, es duro. Uno pasa por todas las fases del duelo hasta que llega a la aceptación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, vas viéndolas venir, confías en no bajar más escalones, ¿no? Eso siempre te... Pero siempre la pregunta que te hace, dice, si la probabilidad de yo contraer un síndrome o tener un síndrome de Meniere bilateral tipo 5 es prácticamente 1,8 partido 100.000, si no recuerdo mal. Es prácticamente lo mismo que la lotería de Navidad. Es decir, la lotería de Navidad, el gordo es 1 partido 100.000, ¿no? Bueno, la ventajilla que tengo es que no he tenido que echar ninguna papeleta ni nada, ¿no? Pero, en fin, dicho sea así, en fin, de forma cómica, pero realmente uno piensa que nunca le va a pasar nada, ¿no? Y siempre, bueno, pues pasan. Bueno, y aquí estamos, pues, tratando de defender esto, ¿no? Yo no sé cómo, no sé, ¿te pongo mucho tiempo, Jesús? Minuto y medio. Minuto y medio, bueno, pues minuto y medio. Bueno, pues yo cuento hasta lo que es el diagnóstico y una vez diagnosticado, y después, si te parece, algunas propuestas de mejora desde mi perspectiva de enfermo y, desde luego, sin prejuicio, sin prejuzgar lo que se está haciendo en los centros, que creo que es magnífico y tal, pero hay algunas cosillas organizativas que se pueden mejorar, ¿no? Creo que, desde luego, falta un poco de coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. No un poquito, falta mucho, y creo que se podía aprovechar mucho mejor, que trabajamos en red con las tecnologías de la información y la comunicación. Falta formación en atención primaria acerca de las enfermedades raras. Yo sé que son muchas, pero tampoco somos tantos. No hay ningún problema en compartir en equipos multidisciplinares todo el historial clínico acerca de un paciente y hablar del paciente. Creo que se debe de promover mucho más la investigación. Nosotros desde AMME estamos dedicando parte de nuestros recursos a la investigación y me consta que ese es el esfuerzo que están haciendo muchas asociaciones, pero creo que es insuficiente. Creo que es insuficiente, que ahora mismo las terapias génicas y tal ofrecen un potencial absolutamente desconocido que podría ser la solución para muchas enfermedades. Por tanto, desde el punto de vista de organización, creo que esos son los déficits más importantes. La falta de formación en atención primaria, la falta de coordinación, la falta de trabajo en equipo interdisciplinar o multidisciplinar y la mejora en la accesibilidad, ¿no? Es decir, los centros de referencia, el pedir libre elección de especialistas en otra comunidad autónoma y tal, eso es un auténtico sin Dios, que no hay que, en fin, eso hay que arreglarlo de alguna manera, por mucho que la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario así lo promuevan, pero sin embargo no, en la práctica es muy difícil. Me callo. Pues muy bien, Jesús. Yo, cuando hablábamos por teléfono hace unas semanas y me decías, no, como voy a estar yo en una mesa de gestión, voy a estar con todos los gerentes, yo decía, ¿quién mejor? ¿Quién mejor? Y por eso os pregunto ahora a vosotros, ¿cómo veis la incorporación de las asociaciones de pacientes? ¿Cómo veis, ya no de las asociaciones de pacientes, porque realmente lo que tenemos que hablar es del paciente, de las personas con necesidades? Tenemos que hablar de nosotros, tenemos que hablar de vosotros, tenemos que hablar de la gente que hoy nos acompaña. ¿Cómo veis la incorporación del paciente en los órganos de gestión, pero de una manera real? Real, porque antes lo hablábamos, hay términos que es que se gastan porque no los usamos bien. Entonces, ¿estamos dispuestos a incluir al paciente en los órganos de gestión? 1 minuto cada uno y lo pasamos así y nos contestáis los 4. Perfecto. Yo creo que no hace falta, porque yo llevo ya micrófono. Yo creo que es fundamental. ¿Cómo lo hemos organizado en el Gregorio Marañón? Primero, tenemos un foro de pacientes en los que están representados las asociaciones de pacientes, que, como bien dices, Jesús, es diferente a los foros de usuarios, que también tenemos comisiones de usuarios y grupos de pacientes aliados en los que nuestros propios pacientes hacen reuniones con nosotros para ver cómo podemos mejorar la atención. Hay que
yo creo que dividir entre lo que aporta una asociación de pacientes a nivel estratégico con el equipo directivo del hospital y lo que aportan nuestros propios usuarios de la vida real del hospital. Son dos mensajes complementarios y que nos ayudan a mejorar. Y luego sí que hemos incorporado a los pacientes en alguna de las comisiones técnicas consultivas, pero hemos incorporado a pacientes en comisiones de dirección de áreas de gobernanza multidisciplinar, en el que participan con el equipo directivo y con los profesionales de los objetivos que nos planteamos, de revisar los indicadores, de plantearnos nuevos indicadores. Y la verdad es que la ganancia, tanto para los pacientes como los profesionales, es muchísima. El escuchar otra voz diferente hace que nos planteamos las cosas de manera distinta. Y yo creo que es una cosa que se debería de seguir potenciando. Bueno, si hablamos de un enfoque global con un abordaje multidisciplinar integral, no se puede entender de otra manera si no está la voz de los pacientes. La voz de los pacientes en las enfermedades raras minoritarias o poco frecuentes es que es el motor del cambio. Ellos no están representados en el día a día de la incidencia estadística de las demandas de consultas o procesos clínicos, y esto significa que sin su apoyo constante y permanente en la realidad hospitalaria, pues francamente es muy complicado. A mayores creo que hacen un papel fundamental, ya no solo como asesoramiento, como apoyo en el diagnóstico, en acceso a investigación, acceso a tratamientos, sino que más allá de todo eso pues hacen un apoyo espiritual, es decir, más allá de la línea religiosa individual de cada uno, pero este apoyo por parte de los pacientes es fundamental. Si hablamos de abordaje integral, solo con este abordaje de pacientes es necesario. Yo llevo 5 meses en la nueva gerencia y bueno, desde mi ámbito de actuación se ha implementado ya un comité multidisciplinar de participación ciudadana y un comité de responsabilidad social corporativa, donde queremos tener pues la voz de los pacientes representados, pero bueno, para escuchar sus inquietudes y sobre todo con un abordaje de lo que tiene el título de hoy, es decir, el abordaje inclusivo de la patología poco frecuente minoritaria. Muy bien, pues bueno, nosotros siempre presumimos el Virgen del Rocío de la integración social dentro de la propia sociedad sevillana y es una realidad, ¿no? El tener a las asociaciones de pacientes incluidos en las distintas comisiones y sobre todo lo que sí quiero destacar aquí es que todas las unidades de referencia de enfermedades poco frecuentes están integradas en una comisión a través de nuestro servicio de calidad y ahí captamos, analizamos todas las propuestas, todas las iniciativas que nos van llegando, pero no estoy hablando exclusivamente de las asociaciones de pacientes, que muchas nos hace llegar vosotros, FEDER, bueno, múltiples asociaciones, sino también de los propios profesionales responsables de las unidades de referencia. Hay algunos aspectos que estamos potenciando, por ejemplo, llevamos 2 años exclusivamente en la integración de redes europeas, ya llevamos 10, estamos integrados en 10 redes europeas. Esto nos ha facilitado integración en muchísimos ensayos clínicos multicéntricos. La segunda opinión, esta que muchas veces esa N tan pequeña, no solamente, sino en todo el territorio nacional, hace que nos podamos enriquecer con esta interrelación europea, pero también en la formación y capacitación de los propios profesionales. Yo creo que esto es importantísimo, por supuesto, también en el impulso, como he dicho, de la investigación. También otro de los aspectos que es común y que siempre sale en cualquier reunión de enfermedades poco frecuentes es la demora en el diagnóstico, el estar dando vueltas como un trompo hasta que te empiezan a decir qué puede ser lo que tengas. Y eso es algo que nosotros, como cualquier hospital grande, desde luego hemos integrado en una sola unidad, que es nuestro core molecular, para todo el ámbito de la investigación genómica, que estamos potenciando al máximo. Lo hemos integrado todo, está genética, inmunología, anatomía patológica, oncología, bueno, son 7 unidades integradas en un solo núcleo, que además lo transformamos en unidad de gestión clínica individualizada para que tenga ese impulso. Ya sabéis que estamos estudiando muchas modificaciones genómicas para el ámbito de enfermedades genéticas, pero también, por ejemplo, en oncología, pues bueno, estamos también desarrollando nuestros propios productos, los CAR-T académicos, estamos trabajando para ser también productores, ¿no? No solamente en este, sino en otros tumores líquidos y tumores sólidos que estamos trabajando. O sea que yo creo que hay que decir, damos voz a los pacientes, damos voz a todos los interlocutores, también a los propios profesionales, pero tenemos que avanzar en qué es lo que de verdad esas voces nos dicen y orientar nuestras actividades hacia lo que nos piden siempre sistemáticamente los pacientes y las familias de pacientes con enfermedades poco frecuentes.
Paloma. Pues, fijaos, el hospital está de tan difícil cobertura que es que no tenemos ni asociaciones de pacientes. Sí, de verdad, hay una asociación de pacientes con la que estamos trabajando intensamente, que son los de Surestea. Pero yo les digo a los de Diabetes Madrid, veníos que queremos trabajar en esto. Ah, no, pues está lejísimos. Digo, a los de esclerosis múltiple. No, en Móstoles sí, porque no sé qué, pero claro, allí está lejísimos. Todo está lejísimos. Entonces conseguimos, pero esto es una circunstancia particular de este hospital. Lo cual no quiere decir que no participen los pacientes, porque participan, no puedo tener un comité de pacientes porque es complicadísimo llegar hasta allí. No puedo tener grupos estructurados que se reúnen cada cierto tiempo, pero sí participación ad hoc en procesos concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos toda la línea de trabajo con TEA, está permanentemente trabajada con pacientes y sus familias. Todas las líneas de trabajo de problemas de salud mental también. De hecho, bueno, pues ahora hemos iniciado una iniciativa muy novedosa que es aprendizaje entre iguales en pacientes con problemas de salud mental, que se llama Acompáñame. Entonces, bueno, pues queremos hacer esta iniciativa, conseguimos los pacientes, experiencia del paciente en dermatología, hemos trabajado, la experiencia del paciente en hospital de día, en fin, iniciativas ad hoc conseguimos y creo que es esencial, en la medida de lo posible, tener la participación de los pacientes. En distintos, o sea, el máximo sería en un órgano ya de gobernanza. Ahora mismo participan a nivel consultor, ¿vale? Pero está bien, es una forma de participación. Y hay otra clave importante que ha dado Manolo, y es que si tú escuchas al paciente y le haces participar, tiene que haber un resultado de esa participación, porque si no se transforma en un instrumento absurdo que no sirve para nada. Nada más que para cubrir el expediente de que tienes un comité de pacientes. Habría que medir qué es lo que estás haciendo después de la participación de los pacientes y qué resultado tiene sobre esos pacientes. Entonces, nosotros lo hemos hecho así, pero bueno, porque esas circunstancias tenemos. Concreto en proyectos concretos. Pero el secreto es medir después. Jesús, como vamos muy mal de tiempo, vamos a ir acelerando. ¿Qué le pedirías tú a estos 4 gerentes que tienes aquí como paciente? Tienes un minuto, aprovecha, lo han dicho, quieren oír la voz del paciente. ¿Qué les pedirías? Bueno, pero pídeles. Vamos a ver, es que creo que han dicho muchas cosas, por eso cosas muy interesantes, ¿no? Yo había hecho la carta de petición con 3 apartados importantes, ¿no? Uno de ellos era la organización. Lo concerniente a la organización, yo creo que mis compañeros han dado ya no lo han dicho explícitamente, pero sí han dado muchas ideas de cómo debe estar la organización volcada hacia el paciente y no el paciente y no al revés, ¿no? Es decir, me explico. Si yo tengo que hacerme una analítica especial el próximo mes de octubre, y este es un caso real, ¿no? Yo no puedo ir 4 días antes a Granada a entregar el papelito para que me... Porque eso realmente es acomodar a la organización. El paciente se tiene que acomodar a la organización. Y es realmente, bueno, pues cosillas de ese tipo que he oído aquí muchas, en sentido positivo de que se están haciendo, es lo que debe de ser, ¿no? Una organización orientada hacia el paciente, ¿no? Después creo que es importante dentro también de este apartado de organización, como ya habíamos diagnosticado algunas cuestiones, la coordinación entre niveles asistenciales con protocolos para la atención de la enfermedad RAL, ya que no podemos tener guías de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica lo que hacen es incorporar las evidencias más notables, las mejores evidencias disponibles a esas guías, y hacer medicina basada en la evidencia, ya que no hay mucha investigación y no se puede incorporar mucho, al menos que haya un protocolo de actuación para la atención a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Entonces, eso me parece que es también muy importante. El trabajo en equipo multidisciplinar, fundamental. Es que no puede ser aves sueltas por ahí, que el fisio cuando te tiene que hacer rehabilitación vestibular no sepa cómo tiene que... No ha oído hablar ni siquiera de cuál es tu problema. Es decir, tiene que trabajarse en equipo, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria. Y desde luego, hombre, si es posible, lo deseable, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos, si hablamos ya con nuestros hijos a través de videollamada, me parece que es un anacronismo que no podamos utilizar estos medios
para comunicarnos entre nosotros. Pero es más, para comunicar al paciente con su médico de referencia o con su médico de atención primaria, muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo un desplazamiento. Yo he tenido ahora 2 lapsus, he tenido que parar el coche, ¿no? Es decir, tenemos muchas fluctuaciones. No hablo ya solo de los pacientes de enfermedad de Meniere, hablo de todos en general, ¿no? Tenemos una casuística muy peculiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un pelín de sensibilidad, que la he visto aquí, es verdad que la he visto en todas las exposiciones que se han hecho, ¿no? Mayor apoyo a la investigación. Después, respecto a la accesibilidad, hombre, ya lo he mencionado, la posibilidad de las consultas telemáticas. Eso ya se está haciendo y creo que se debe de prodigar y extender a todos los centros sanitarios, hospitales y de atención primaria. Representación específica de las asociaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, que también se ha señalado por aquí, es fundamental porque hay cosas que con muy poco esfuerzo se pueden mejorar en la atención a estos pacientes. Por ejemplo, las personas con enfermedad de Meniere, unos son fotosensibles, otros son muy sensibles a los ruidos. Las salas de espera, cuando hay 50 pacientes, pues, es que te puede generar una crisis. Entonces no hay ningún problema en organizar a lo mejor las primeras consultas para los pacientes con enfermedad de Meniere. Son pequeñas cosas que pueden transmitir las asociaciones y que se pueden hacer en los centros sin ningún coste, sin ningún cambio importante. La gestión por acto único, que no tengamos un mareo de consultas. Sé que se está haciendo en algunos centros, pero muchos todavía tienen asignaturas pendientes, ¿no? Y después, respecto a lo que ya... una cosa que me parece fundamental es la gestión de cuidado, la continuidad de cuidado. Somos personas que necesitamos cuidado a lo largo de la vida porque, bien por las comorbilidades asociadas al proceso inicial, o bien por las que nos van apareciendo como consecuencia de la edad, necesitamos en ese recorrido, necesitamos un cuidado. Y yo, de luego, aprovecho aquí este foro, creo que anteriormente había uno de cómo participan las enfermeras en la gestión de las enfermedades raras, ¿verdad? ¿Cómo viene ahora? Viene ahora. Bueno, pues creo que la enfermera de práctica avanzada o el enfermero gestor de casos son fundamentales en todo el itinerario, en todo el recorrido que hace un paciente con una enfermedad, pero no solo para el paciente, sino para la familia. La seguridad que puede dar, la labor que puede hacer de coordinación entre niveles asistenciales, el liderazgo en ese recorrido, el conocimiento de la enfermedad, o sea, una persona con conocimiento avanzado en la enfermedad que está tratando y hacer un seguimiento a lo largo de toda la vida, me parece fundamental. Yo reivindico de aquí el papel de la enfermera en general y de la práctica avanzada en enfermería en particular. Y termino ya. Bueno, no, y por supuesto, en respecto a la accesibilidad, se me había olvidado decir lo que ya había diagnosticado como un problema. Hombre, hay que romper las trabas para que una persona pueda ir a un centro de referencia en la comunidad tal o en la otra. Es que lo que no puede ser es que uno esté que al albur de que el fulanico de tal diga si va o no va. Se están haciendo las cosas muy bien, o una línea muy avanzada en tratamiento en un sitio, hombre, no debería haber demasiado inconveniente. Somos poquitos y no somos tan raros. A mí me miraban a ver si tenía plumilla o tenía unicornio, ¿no? En fin, somos gente que nos desenvolvemos realmente. Gracias. Yo a I10 voy a terminar porque hay algo que me pesa, que es no cuidar a quien me cuida. Entonces, eso siempre me pesa y estoy viendo la cara de Blanca y oye, soy yo, no eres tú, soy yo. Entonces, solamente quiero terminar esta mesa pidiéndolos una intervención de 10 segundos. 10 segundos a cada uno, 10 segundos, un mensaje nada más de qué podéis hacer por los pacientes con enfermedades raras desde vuestro hospital. Un compromiso para que el año que viene lo podamos tener y lo podamos ver. Los que llegasteis más tarde no me visteis ayer con el de la Diputación, pero también le pedí a él. Entonces, dejarme que a vosotros os pida ese pequeño compromiso, pero algo concreto, simplemente, para despedir esta mesa. Mira que es complicado, 10 segundos, ¿eh? Pues mira, estar cerca. Carmen. Aprobación del Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León, que es una realidad, con un horizonte temporal, con una ruta de implantación y bueno, con los recursos disponibles que los tenemos, es decir, es ejecutar una acción. Manolo. Escucharlos,
pero hacerle caso de lo que nos dicen. Me la ha quitado. Preguntarles qué puedo hacer por mejorar tu calidad de vida. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias y ha sido un placer.